Hola a todos, espero que estén muy bien, disfrutando de este viernes gris, al menos acá en Buenos Aires. Soy Mónica Bobrowski y en nombre de Practia les quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo encuentro de CEOs. El encuentro de hoy tiene dos características que para mí están buenísimas, además del lujo de los invitados que tenemos y del moderador. Hoy vamos a estar hablando de datos, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años, en que todas las organizaciones y las instituciones se han llenado de datos, incluso datos que ni saben que tienen, y bueno, ¿qué pasa con eso? Y por otro lado, también hoy contamos no solamente con CEOs de Argentina, sino también de la región. Y eso para nosotros marca un camino que vamos a estar recorriendo y que esperamos que nos acompañen, en el cual tengamos encuentros para compartir experiencias no solo locales, sino también ver qué es lo que está pasando en toda nuestra región. Hoy contamos con la presencia de Daniel Luna, que es el CEO del Hospital Italiano, de Guillermo Tolosa, el CEO de ICBC Argentina, y Gustavo Rivera, el CEO de Forus, que si bien está en Chile, es un ciudadano, si no del mundo, de la región. Y contamos con la moderación de Miguel Vilelo, a quien creo que no tengo ni que presentar, que va a estar conduciendo, como siempre, impecablemente este evento. Y antes de olvidarme, les digo que hay un canal para que puedan dejar las preguntas. Abajo van a encontrar un Q&A y pueden ir dejando las preguntas que al final del encuentro vamos a tratar de responder, de dejar unos minutos para eso. Así que bueno, los dejo con los protagonistas. Bueno, muchas gracias, Mónica. Lo de impecable me pone mucha presión, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, bienvenidos Gustavo, Guillermo y Daniel. Un enorme placer compartir con ustedes este evento. Y bueno, como dijo Mónica, es un evento de data, que si bien es algo de que venimos trabajando hace años, cada año toma más fuerza, ¿no? Y nosotros en la encuesta que realizamos a 88 CIOs de Argentina, los proyectos de data estaban entre los 3 top, ¿no? O sea, había muchísimas iniciativas de data para el 2022. Y bueno, y hoy tenemos la suerte de tener protagonistas de distintas industrias, con lo cual vamos a tener una visión bastante amplia de data, ¿no? Bueno, sin más, arrancamos. Primero digo, ¿cómo ven la evolución de la explotación de los datos en las industrias de ustedes? No sé si querés arrancar, Guillermo. Dale. Bueno, buenas tardes, ante todo, y gracias por la invitación al panel, Miguel. Bueno, nosotros en la industria bancaria siempre ha sido central el tema de los datos, y por las características de nuestros productos, que están muy cerca del día a día de las personas, hemos acumulado a lo largo de los años mucha información respecto al comportamiento de esas personas, el comportamiento financiero. Yo creo que la mayor evolución se da que el uso de los datos hasta ahora han sido muy subutilizados en general en la industria, pero ahora que el negocio se movió hacia el espacio digital, todo lo que nosotros sabíamos de nuestros clientes por el relacionamiento que teníamos a través de las sucursales, se movió a entenderlo en la huella que dejan en los datos. Entonces, si bien los bancos han tenido mucha experiencia, han desarrollado mucha experiencia en usar datos socioeconómicos o datos transaccionales de los clientes, la evolución se da en empezar a entender los datos de comportamiento, a entender al cliente por lo que hace y por la huella que deja cada vez que usa uno de nuestros productos, cuando navega nuestros sitios. Nosotros particularmente también tenemos una fuente de datos muy importante para entender a los clientes, que es nuestro marketplace ICBC Mall. Entonces creo que la mayor evolución se dio en ese sentido en la industria, de pasar del análisis de datos transaccionales y socioeconómicos a un análisis ya más basado en datos de comportamiento de los clientes. Bárbaro, gracias, Guillermo. Gustavo. Bueno, Miguel, mira, te diría que para nosotros en el mundo retail, tener la información del cliente siempre ha sido y es un sueño trabajarlo.
Te diría que en los últimos 2 años y impulsados por los cambios de operación que nos vimos expuestos con el COVID, nuestra operatoria cambió. Nuestra operatoria de lo presencial a lo digital generó un impulso, y ese impulso generó también una necesidad de entender mejor qué es lo que teníamos que hacer como negocio. Y te diría que hoy la mayoría de los retailers aprendieron a adoptar los datos y la tecnología al mismo tiempo para poder comprender cómo subsistir, cómo sobrellevar. Y en este volver a la presencialidad, a la normalidad, creo que ya quedó un trazo de necesidad de entendimiento del cliente en su jornada completa. Ya no solamente en el momento de la venta, sino en la recompra, en la frecuencia. Y eso para nosotros significa uso intensivo de data. Creo que todos los retailers estamos en la misma. Creo que todos estamos mirando lo mismo, en diferente grado menor de madurez, pero todos estamos tendiendo a hacer lo mismo. Bárbaro, muchas gracias. Daniel. Gracias, Miguel, gracias, Práctica, por la invitación. Bueno, en la vertical de salud tenemos un par de características. La primera es que la medicina es una profesión, una ciencia barra arte, basada en el conocimiento y en la información para la toma de decisiones. Con mucha incertidumbre, pero con, de alguna manera, instancias de avance a través de metodología de la investigación y a través de mucha evidencia científicamente comprobada. Entonces, te dividiría la evolución en 3 grandes rubros. En los últimos 50 años, cuando podríamos decir que los sistemas de información empiezan a tener algún tipo de injerencia en el ámbito social en general y en la medicina también. Por un lado, los datos necesarios para la investigación, es decir, claramente lo que tenga que ver con research, con la aplicación de metodología de la investigación y con buenos esquemas metodológicos para investigar y que avance la ciencia médica. Esa es una instancia que tiene mucha madurez, tiene claros modelos de captura, procesamiento y utilización de los datos a través de los llaman clinical trials. Así que ese tiene un nivel de madurez que ahora está, no digo en crisis, pero sí en transformación, porque están entendiendo lo que se llama el real world data, el real world evidence, o la utilización de los datos generados por el paciente, o la necesidad de interoperabilidad entre los datos que existen en las instituciones para generar nuevo tipo de evidencia, pero ya con metodología científica. Por otro lado está lo histórico, que es en donde los datos de alguna manera tuvieron algún tipo de producto definitivo, que es lo transaccional. Todo aquello que no tenía la faz clínica propia del proceso asistencial. Ahí el nivel de madurez es el de cada organización, y hay organizaciones que están en niveles de tableros de comando, cubos para análisis de datos, y hay algunos que están más avanzados con analítica por ahí descriptiva o predictiva. Y después en el área asistencial, que es la más difícil, debido a que tenés que llegar con datos ya no para la investigación, sino para la gestión clínica, se lo podría dividir como en dos grandes instancias. Aquellas organizaciones que tienen acreditaciones externas para la utilización de los datos y cómo la analítica transforma su gestión clínica, acreditación en calidad y seguridad, acreditación en sistemas de información. Y por el otro lado, aquellas organizaciones que no, y que coincido con lo que dijo Gustavo, post pandemia, hay como una gran oportunidad y de una necesidad de las organizaciones a tratar de empezar a utilizar esos datos para poder llevar adelante sus procesos, no solo transaccionales, sino también los asistenciales. Bárbaro, bueno, muchas gracias, Daniel. Y ya que estamos, ¿qué impacto ves de los datos en la gestión? ¿Cómo cambia la gestión de las organizaciones a partir del uso intensivo de datos? ¿Qué tiene que ver? Perdón. Perdón, ¿seguía yo, Miguel? Sí. Ok. Yo te diría, yo suelo hablar que para todo lo que tenga que ver con Data Analytics son como 5 grandes escalones, ¿no? Uno tiene reportes, que generalmente salen directamente de modelos productivos, y el nivel de madurez que tiene la organización es de acuerdo a lo que pueda utilizar. El segundo nivel son los tableros o los cubos con warehouse, que ya pueden ser más dinámicos, no son de 2 dimensiones, sino que pueden ser múltiples dimensiones. Y después viene el escalón 3, que es data analítica descriptiva,
el nivel 4, data analítica predictiva, y por último el nivel 5, que es la prescriptiva, lo que se lleva a la acción. Yo veo que en salud estamos en el escalón 2-3, y claramente cuando la madurez de la organización para la utilización, vos podés tener un excelente programa de Data Analytics, pero luego si el usuario final termina usando un Excel, de mucho sentido no tiene, porque su nivel de maduración para el uso sigue siendo el nivel de reporte. Entonces, claro, yo suelo entender esto no tanto como el proyecto que tengas, sino el nivel de madurez que tengan tus usuarios. Y eso es una evolución, en medicina en particular, que tenés que diferenciar claramente lo transaccional con lo clínico o con lo asistencial, y en esa conjunción o en ese punto intermedio, yo estoy convencido que hay una necesidad de evolución, y esa evolución tiene que ver con el negocio, con la utilización de datos para seleccionar mejor al cliente, para elegir las mejores prácticas. Creo que estamos claramente en un momento ideal para que las organizaciones maduren, independientemente del programa que vos tengas. Bárbaro. ¿Gustavo? Mira, quiero seguir la línea de raciocinio de Daniel y llevarlo a esta industria. Así lo vamos viendo, viendo cross. Yo también coincido plenamente que los niveles de madurez en las organizaciones son diferentes, y si buscamos nivelar, tenemos una gran oportunidad. Visto para nosotros en el mundo del retail, los datos en términos de gestión es tan simple como ver un estado de resultado. Un retail en ese sentido es mucho más simple en el entendimiento de un estado de resultado, no sé si tan complejo en la operación, decirlo. Lo que buscamos nosotros en la data y en la gestión es maximizar ese margen, un margen que hay que ser competitivo no desde que se ofrece en la tienda, sino competitivo desde el proceso de la compra, de la selección de la temporada, del producto que se vendió, de entender bien la analítica, desde lo que se vendió o no se vendió, y la tendencia, y eso significa el uso intensivo de data. Todo el proceso de seguimiento de una importación, hay problemas en nuestra industria, hay problemas de los containers que no hay, que los barcos que no habían, que la producción, que Shanghái. Hay un montón de temas que también tienen impacto, la analítica y la predicción, que finalmente se ve reflejado en un precio. Visto reflejado en un precio, ser competitivos en un precio y no erosionar el margen, significó el uso intensivo de la data. Ahora, yendo al raciocinio y llevando la misma lógica de Daniel, que estoy completamente de acuerdo, una cosa es en dónde están los clústeres donde está haciendo la analítica, y otra, cuán amplio es para toda la estructura. Y ahí también nosotros vemos oportunidad de cómo facilitarle a todos que entren en el mismo modelo de construcción, de intervención de consumo del dato y de valorizar la cadena de valor completa. Definitivamente todo tiene que ver, ingresos y gastos tienen que ver con la medición, y tiene que ver todavía, hay un espacio que es el que tiene que venir, es el que estamos todos facilitándonos desde el uso del teléfono celular en la tienda, de entender qué el vendedor le quiso decir al cliente, de entender cuál fue el producto que no había, qué es lo que le podemos ofrecer, cuál es la otra tienda que lo tiene, cómo se lo envío a la casa. Todo ese tipo de analítica y de construcción de valor es toda la oportunidad que estamos viendo. Eso. Muchas gracias, Gustavo. Guillermo. Yo te diría que el impacto de los datos en la organización lo describiría en dos niveles. En el management es el mejor elemento para combatir la intuición, porque muchos managers toman decisiones basadas en su intuición, lo cual no está mal. De hecho, quienes ocupan posiciones de liderazgo y decisión en el banco han llegado ahí porque han demostrado experiencia. La realidad es que en su justa medida, porque también el contexto cambia tanto, y hoy el comportamiento de los clientes, los nuevos competidores, lo que está pasando con el negocio, tiene una dinámica tan rápida que basarse en la intuición por la experiencia previa del que tiene que tomar una decisión no es suficiente. Entonces, el dato lo veo ahí como primer impacto en hacer que para realmente operar como una organización data-driven, que esté presente en cada decisión. Y después, coincido con lo que decían Daniel y Gustavo, desde el punto de vista de la analítica, bueno, ha cambiado mucho porque el mundo es más online, los servicios que damos son online, y en ese momento hay algoritmos que empiezan a tomar decisiones para ofrecer
lo mejor que necesite el cliente en ese momento, y todos esos algoritmos funcionan mejor si están nutridos debidamente de datos, con una buena calidad de datos y debidamente modelados. Nosotros hemos avanzado mucho en ese sentido, en llevar el machine learning y la inteligencia artificial a las soluciones donde pudimos hacerlo, y creemos que ahí ya empieza a jugar un rol enorme el dato ya para el resultado del negocio. Bárbaro, muchas gracias. Y ahora, un tema, son diferentes industrias, por lo tanto, por ahí están alcanzadas por las regulaciones en forma distinta, pero ¿cómo impactan los temas de privacidad, de GDPR, ¿no? la regulación de protección de datos en sus industrias? Gustavo, ¿querés arrancar? Parto yo, genial. Te diría que hay diferentes grados de madurez dependiendo de la industria. O sea, a nosotros en términos de impacto sí nos vemos alcanzados. Nosotros vamos acompañando también lo que llevan la tendencia van marcando. Los bancos sobre todo llevan una gran delantera, el uso, la análisis, lleva una gran delantera y van ayudándonos a generar marcos de acción en términos de, hablando en esto de llevar la industria como ejemplo. Después, ¿cómo lo estamos llevando nosotros? ¿Cuánto nos está impactando? Bueno, cada vez en las interacciones, la solicitud de aprobación, el consentimiento, la finalidad, el propósito del dato, el guardar, el resguardar el dato, pasa a ser un día a día en nuestra vida. Así que el retail está expuesto a consumir mucho dato y recibir mucho dato, ir ordenándolo e ir dejándolo en el lugar correcto para que después también genere negocio, ¿cierto? Porque somos un negocio por detrás. Son grandes desafíos. Nos está obligando a estudiar bastante cómo poder no separarlo, porque en el origen ya queda separado, cómo poder interactuar con él y hacer que nuestro CRM sea lo más enriquecido posible en los diferentes canales o marcas con los que operamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Guillermo. Como sabés, Miguel, la industria de bancos siempre ha sido altamente regulada con el tema de protección de los datos. En particular, con las nuevas regulaciones de GDPR, el impacto no ha sido muy alto. Sí hemos tenido que tomar algunas precauciones cuando hacíamos uso de geolocalización en mobile. Recuerdo haber hecho algún cambio en la aplicación móvil para advertir al cliente y solicitar permiso para utilizar algún dato que necesitamos para la aplicación. Después también los datos, además de la regulación del central, bueno, como toda compañía, seguimos aquí en Argentina la legislación de habeas data, y bueno, siempre hemos sido muy, muy conscientes de lo que tiene que ver con la protección de los activos de información. Lo que me parece interesante de esta nueva regulación es que nos hizo reflexionar a todos un poco sobre la ética de los datos, y bueno, ahora, ante tanto dato, tener mucho cuidado en hasta dónde está éticamente bien usarlos o no, ¿no? Sobre todo esta información de comportamiento. Sí, es todo un tema, ¿no? Cómo usarlos, qué usarlos, hasta dónde llegás, ¿no? Cuando el cliente, digamos, siente que que con los datos lo estás ayudando, le estás dando un mejor producto y está de acuerdo, y cuando siente que lo estás invadiendo, ¿no? Claro. Ahí es todo Exacto. un tema. Y vos, Daniel, ustedes encima tratan con datos que según la legislación son datos críticos, ¿no? Se llaman datos sensibles, ¿viste? Datos sensibles, sí. Claro. Es decir, toda la información en salud, todo lo que tenga que ver con instancias políticas, religiosas, se denominan datos sensibles y tienen un tratamiento particular. Claramente es un condicionante fuerte que hace que tengas que armar arquitecturas para el almacenamiento y explotación de datos que permita, primero, de identificación, resguardo, y ahí hay un punto muy importante que va mucho más allá, que el concepto básico de un dato sensible tiene que ver con privacidad, confidencialidad y seguridad. Privacidad, de alguna manera, cuando un paciente va a ver a un profesional de la salud, le está otorgando el acceso a su privacidad porque le está confiando, y ahí aparece la confidencialidad, le está confiando algo que entiende como privado y sensible. Y la seguridad es cualquier mecanismo para tratar de que no se viole la confidencialidad. Eso desde el punto de vista procedural, es decir, obviamente que tenemos que cumplir con habeas data, con ley de derechos y deberes del paciente, hay mucha legislación que nos marca.
Sin embargo, hay mucha legislación que está divorciada de lo que pasa en la realidad. Eso hay que ser sincero, todavía no hay un nivel de maduración suficiente para cumplir, por ejemplo, con estándares como HIPAA americano, como GPDS el europeo. Pero sí, en nuestro caso en particular, somos muy conscientes, muy cautelosos, precisamente por la sensibilidad del dato y porque hay que pedirle permiso al paciente. Como te contaba al inicio, cuando uno arma protocolos de investigación, todo protocolo tiene y está muy auditado desde el punto de vista del consentimiento del paciente. Ahora, pero con datos generados desde lo transaccional y desde la historia clínica, hay como un consentimiento muy genérico. Pero la utilización posterior del dato con ese consentimiento genérico necesita un reconsentimiento. Entonces, cuando hay explotación específica, tenemos la norma interna de volver a pedir consentimientos. Sin embargo, como muchos de esos datos se utilizan después para investigación, nos quedamos tranquilos que cada protocolo de investigación que pasan, coincido con lo que decía Gustavo en el concepto de ética, la investigación tiene board de protocolos de investigación y esos board de ética son los que aseguran que no haya un data breach o que haya una violación a la privacidad en forma principal. Bárbaro. Ahora, Guillermo, te quería preguntar un poco por las iniciativas más importantes que tienen o que están desarrollando ahora en Data. Sí, a ver, nosotros hemos hecho un cambio importante este año respecto a cómo desarrollar más el uso de los datos en el banco, creando un equipo consolidado de Data Analytics y tomando a un CDO del mercado para que lidere ese equipo y impulse dos grandes aspectos. Por un lado, aspectos que tienen que ver con el governance, que como banco y por pedido también de nuestra casa central, tenemos que ir mejorando, que tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Calidad de los datos, stewardship, estrategia de los datos, todo lo de MDM. Pero lo más interesante que creo que estamos haciendo es la evolución en usar los datos para incrementar la venta online y la adquisición online de clientes, en lo que se conoce como Grow. En ese sentido, hemos hecho inversiones en herramientas de marketing digital, creado un data lake. Bueno, estamos trabajando mucho para intentar crecer en cantidad de clientes adquiridos en forma online. Bárbaro. Bueno, Gustavo. Mira, Miguel, yo te diría que en términos de data, en términos del mejor camino, la mejor iniciativa, es la mejor iniciativa que hemos tenido es cuando el directorio y el gerente general tomaron la decisión de que los datos y que las decisiones de la compañía fueran sustentadas en datos. Cuando estamos diciendo sustentado en datos, no estamos hablando de contabilidad. Estamos diciendo sustentados en datos significa que todo análisis, toda proyección, toda mirada comercial o de eficiencia sea sustentada en torno al dato. Y eso ha ido generando ya desde hace 2 años para acá una cadena de iniciativas pequeñas, grandes, sobre todo buscando las que tienen de alto impacto más complejos, de llegar a tener un repositorio de datos, de empezar a tener los datos, de tener un gerente de analítica. Eso ha ido trayendo un beneficio de la democratización del dato, que es como la definición en la que estamos nosotros, de que a través de las herramientas que hay, generar la mayor cantidad de exposición y de información para poder tomar esas decisiones y poder presentarlas. Ahora, en términos de iniciativas de negocio y de sustentabilidad de negocio, nosotros, producto de la pandemia, tuvimos que desarrollar piezas y partes que en el mundo del retail se llama la omnicanalidad. Tiene que ver con la integración del offline con el online, tiene que ver con la integración de lo físico con el e-commerce, tiene que ver con la integración del marketplace. Y ahí adentro hay un espacio que se hace mayormente con datos. Tiene que ver con el cliente y cuándo el cliente quiere, dónde quiere, lo que quiere. Y significa todo un ejercicio de manejo de uso de datos, los catálogos de producto, todo digitalizado, cómo se expone. Y eso por detrás tiene un inicio de análisis y de analítica. Pero estamos hablando de los últimos 2 años para acá. Esas han sido como las iniciativas y las decisiones. Bárbaro, muchas gracias. Daniel.
te vuelvo a dividir en dos grandes planos, desde lo transaccional, puliendo, madurando y tratando de dotar con algunas dimensiones más clínicas a lo transaccional, todo con tableros y con cubos, esencialmente en el concepto de VA. Así que yo quiero ser sincero, estamos muy enfocados porque, repito, el nivel de madurez de los gestores está en ese estadio, en ese escalón. Y después conformando un equipo grande y transformando el equipo de VA a un modelo híbrido en donde también pasan para la instancia de todo lo que tenga que ver con algoritmos o machine learning para poder dotar de instancias analíticas, primero descriptivas y después predictivas, con algunos pilotos, no tanto en el ámbito clínico particular, pero por ejemplo poder dotar al negocio de eso en donde buscar, a ver, cliente objetivo, entonces si hay pacientes que tienen tal característica clínica, poder tratar de hacerles un seguimiento diferente de acuerdo a su perfil de consumo en el sentido de consumo de prestaciones de salud. Así que tenemos, yo diría, 5 o 6, y que van de la mano porque a la larga hay un programa de inteligencia artificial, yo suelo decir, es un programa de medicina algorítmica, en donde las técnicas estadísticas y lo que se va a utilizar es exactamente lo mismo, lo que cambia es el producto final. En uno automatizás y en el otro tratás de buscar patrones de inferencia. Caminando los primeros estadios del escalón 3 y 4, conformando equipo interno, esencialmente, y entendiendo el diferenciamiento de los roles. Tener un especialista en estadística para que sea el referente a todos los otros equipos que van a trabajar, obviamente ir buscando científicos de datos y buscando interlocutores entre el usuario final, que no hace falta que sea el científico de datos. Lo que interpretamos acá es que necesitamos, así como el informático en salud es alguien que sabe tanto del sistema de información como de salud, el informático en ciencia de datos es alguien que tiene que tratar de entender al cliente y transformar la pregunta para que luego vayan a armar los datasets y poder buscar la analítica. Así que yo te diría que estamos avanzados en la conformación del equipo y muy incipientes en los productos que puedan realmente tener impacto en lo inmediato. Bárbaro, muchas gracias. Ahora te quería preguntar, porque por el tema de gobierno del dato, Daniel, ¿tienen un área de gobierno del dato? ¿Tienen un CDO? No, la verdad que eso es una deuda y creo que por lo menos en mi organización es un debate que se está dando. Tenemos normativas específicas, de alguna manera el área de informática, nuestra área, se encarga de hacer la división de lo que es solo para investigación, que va a un departamento de investigación, y lo que es operativo y transaccional, que lo terminamos procesando nosotros. Pero creo que el advenimiento de los nuevos modelos de ciencia de datos requiere una redefinición y estamos en el proceso de reentender cómo buscar eso en una horizontalidad. Así que te diría, no lo tengo formalizado, pero sí embrionario desde convencer a la organización que es necesario algo por arriba de los productos tradicionales. No está formalizado actualmente, pero sí está conceptualizado. Muchas gracias, Daniel. Antes de pasar a Gustavo, bueno, les recuerdo, porque veo que se ha sumado más gente, que pueden dejar sus preguntas por el chat, que las vamos a contestar sobre el final de la charla. Gustavo. Sí, Miguel, mira, sabemos que tenemos que tener. Donde estamos nosotros ahora es, primero, entendiendo los impactos de la regulación, haciendo los análisis del impacto y haciendo los ajustes de la normativa, la aplicación, la guarda, el resguardo del dato. Está claro que hay que tener un gobierno del dato y una vez que esté definido eso, tener alguien que lo gestione es como la consecuencia de. En el caso nuestro, está el tema sobre la mesa, lo estamos trabajando. Hay muchos ejercicios de cleanup de los datos, de entendimiento, del envejecimiento, de la priorización, del resguardo. Hay muchas preguntas que todavía nos estamos haciendo y que dicho sea de paso, siempre necesitamos ayuda para poder resolver esa problemática. Parece simple, pero es muy compleja. Ese ordenamiento, esa biblioteca, ese diccionario, lleva un tiempo de trabajo. Y sí hay un grupo, te diría que en la forma como lo encaramos, sí hay un grupo, sí hay un líder del grupo, pero no tiene la formalización del cargo. Si es que era la pregunta directa
responderte a tu pregunta. Bárbaro, bueno. Bueno, Guillermo, vos una parte ya la contestaste porque tomaron un CDO, pero bueno, ¿cómo es? Si existe el área, ¿qué podés contarnos de eso? Y bueno, pero fue parte del mismo proceso que describieron Daniel y Gustavo recién este año, en marzo. Entró Pablo Fernández como CDO. Primero tuvimos la discusión interna de que teníamos que tener esta figura, luego de dónde debería depender. Evaluamos que dependa de algún área comercial o que tenga un reporte a más de un área. Bueno, finalmente acordamos que dependa de Haití, que dependa directamente de mí. Luego hicimos algo que es traernos el equipo de Business Intelligence comercial a esa estructura, Haití. Entonces juntamos ahí los dos equipos. Daniel decía que una de las iniciativas que estaba haciendo era formar equipos. Bueno, también vale la pena mencionarlo, para nosotros también es un desafío. Hoy armar equipos debemos tenerlo como una iniciativa, como un proyecto casi, porque no es una tarea fácil, no es algo que podamos tampoco delegar en recursos humanos y tenemos que hacer muchas cosas para tener al talento que necesitamos alrededor de datos. Y bueno, este equipo que tiene 3 verticales, se llama Data Analytics el equipo, tiene una vertical de Business Intelligence, una de Ingenieros de Datos y una de Data Scientists. Está en ese camino, ¿no? de formarse. Hemos tenido en el pasado en algunos perfiles, como los Data Scientists, mucha rotación. Nosotros hace ya, yo diría, 8 años que tenemos armado el equipo de Data Scientists. Pero nos ha resultado muy difícil en su momento hacerlo crecer, porque bueno, tenía mucha rotación. También a veces los bancos no ofrecen para un data scientist digamos, lo más interesante para aplicar todo su conocimiento. Lo aprendimos un poco de eso también. Aprendimos que tenemos que poner gente a armar los datos y no pedirles que lo hagan ellos, que ellos lleguen cuando ya, digamos, los datos estén preparados para poder sacarle mayor valor. Bueno, estamos en ese proceso, tenemos mucho por delante. Hay algo también que tomamos mucha conciencia, que es, se habla mucho del cambio cultural. O sea, la transformación, creo que ya los que hemos venido trabajando varios años en transformación, nos dimos cuenta que no es digital, es cultural primero. Es cambiar hábitos, es cambiar que la gente use los datos en las decisiones, es cambiar el mindset de centricidad del cliente, es cambiar el mindset de ser más ágiles y de trabajar de otra manera. Y respecto a los datos, armamos una figura paralela al equipo que lo llamamos internamente corredor, que se llama corredor de organización data driven, que lo que hace es, también lo está liderando el CDO, pero tiene un foco en cambio cultural. Entonces estamos buscando un par de posiciones con expertise en cambio cultural. Esto vimos, bueno, el CDO que tomamos viene de Mercado Libre y nos contó que en empresas como Mercado Libre o empresas más nativas digitales, donde le hacen mucho foco al cambio cultural, tienen estos perfiles que se dedican exclusivamente a trabajar el cambio cultural. Así que nosotros estamos experimentando también por ese camino, porque al final uno habla de que hay que hacer cambio cultural, pero cuando te sentás a decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos el cambio cultural? Requiere otros skills que en general no encontrás en el equipo de tecnología o en otro equipo que no sea el de recursos humanos. Así que en eso estamos. Bueno, muchas gracias. Ahora, Gustavo, con el tema de perfiles, ¿no? ¿Qué perfiles tienen? Arquitectos, ingenieros de datos, científicos de datos, no sé, especialistas en BI, dueños del dato. ¿Cómo interactúan todos esos perfiles en la organización? Y también con los otros perfiles, con los que generan los datos, ¿no? Genial. Mira, efectivamente tenemos todos los roles que se necesitan para todo el mundo analítico. Pero creo que lo que dijo Guillermo, el tema cultura, más que el talento individual, el juego colectivo, la integración de los equipos, la colaboración, trabajo en equipo, la mirada con propósito. Hay todo un desafío, independientemente del talento que tiene o del talento que hay que desarrollar. Todo el tema de la interacción, te diría Miguel, que es un gran desafío. Es un gran desafío de
Por lo general, estoy hablando del mundo de retail, no del bancario y no del clínico de salud. Por lo general, la experiencia del uso del retail, de las personas que están en retail, no necesariamente están asociados al mejor uso de la data, porque la práctica de lo físico no necesariamente tiene que ver con la analítica. Generar esos conjuntos, esos clústeres de trabajo colaborativo, de la interacción de la práctica, del uso, y también con temas generacionales, porque coincide que los que traen nuevas prácticas con nuevas metodologías tienen, además de una brecha de conocimiento del negocio y del negocio de la tecnología, hay edades, hay prácticas, hay visiones diferentes. Dicho esto, tenemos sí todos los perfiles, tenemos arquitectos, desarrolladores, gente que se dedica solamente a hacer extracciones, pero lo que más buscamos nosotros es generar colaboración, espacios de trabajo multidisciplinarios. Eso es lo que a nosotros hoy, por lo menos en esta industria, es lo que más nos está generando más rédito. La integración de todos, donde quien desarrolla ve el resultado porque se lo explica a quien ve el resultado. Ya no cambiar el esquema de te genero un dato y este es el dato que me pediste, sino mira, este es el dato que hicimos juntos, este es el dato que estamos buscando un propósito, estamos buscando un dato, estamos buscando un resultado y tal vez es diferente a lo que originalmente se pensó, pero porque se cambió el modelo a llegar a un propósito, a un resultado, a una mirada de objetivo en común. Y esa parte te diría, hablando de recursos y perfiles, yo creo que hay que hasta el gran desafío, tal cual como decía Guillermo, hay un gran desafío de cambio cultural. Muchas gracias, Gustavo. Daniel. Mira, te voy a ser sincero, la verdad que no, es como caminar en un bazar, porque vos, hay mucha cosa de moda, entonces vos decís, bueno, vos vas a ser científico de datos, pero el tipo que está hace 5 años trabajando haciendo cubos de BA siente que estuvo armando toda la parrilla, el asado, y viene este nuevo y se come el asado. No te dejo nada. Entonces, de alguna No, manera... ya cae con el plato a la parrilla. Entonces yo trato de ser muy cauto y suelo decir que, bueno, miren, obviamente que está claro que hay un arquitecto, que hay un analista, que hay un científico de datos, porque los perfiles son diferentes en cuanto a la expertise. Pero trato de sumar a que todo el mundo entienda que en realidad el pasar a un proceso analítico es una instancia evolutiva y que todos van a formar parte. Entonces, hoy no lo tengo. Así como no tengo, vos me preguntabas, ¿tenés un área definida? No, estoy en proceso de formalizarla. ¿Tenés estructura de perfiles definidos? No, porque estoy buscando que nadie se quede afuera del barco y que todos sientan que van a conformar ese nuevo espacio. Ahora, lo que sí tengo, que entendí en estos últimos años y mucho más post pandemia, es que en realidad uno se pasa haciendo, y yo, de nuevo, voy a decir cosas como muy que normalmente uno no dice, ¿no? Pero vos te pasás haciendo tableros y haces 100 tableros y después te mirás la tasa de uso y es muy baja, 20, 25%, 30%. Entonces vos decís, ¿qué hago? Sigo haciendo, cultivamos muchísimo el ciclo del dato, somos muy celosos de que el dato siempre sea único, que no haya incorporación secundaria de dimensiones para que después no cambie la fuente y mucho menos las interpretaciones. Pero cuando empezamos a ver que los usuarios pasaron del Excel a usar Data Studio gratuito y hacían sus propias versiones de los tableros, cambié absolutamente el foco, porque dije, no me voy a poner en policía de decir que tienen que usar el tablero que yo hice cuando en realidad están jugando con los datos y ese proceso de jugar con los datos es lo que los va a hacer madurar. Entonces cambié la estrategia y estoy en un modelo mucho más educativo y de acompañar con, vamos a definir claramente que entiendas de dónde sale el dato, dónde se captura, con qué elementos, te voy a dar guías de estilo para que vos puedas, para que todos puedan usar el mismo tacómetro, la misma herramienta en esto. Y creo que me viene una etapa en la cual va a haber mucho superusuario que no va a llegar a ser ni científico de datos, ni arquitecto, ni experto en BA, pero que sí va a empezar a tener la utilización de una manera diferente, y ahí es donde acompaño lo que decía Guillermo. Yo creo que esa es la instancia del cambio cultural, es decir, la gestión del cambio organizacional. Así que tengo todos los perfiles, pero los tengo medios mezclados y nadie se puede quedar con la sortija de la calecita. Sería, nadie tiene el título, nadie se queda con la frutilla de la torta, pero vamos hacia un modelo en donde es transicional. Yo te diría, lo tengo muy claro desde lo estratégico, está muy claro el gap análisis de a dónde querer llegar,
estamos en el proceso de llegar a ese objetivo deseado, para ser sincero. Y bueno, introdujiste también el otro tema que es el de los data citizens, ¿no? Los superusuarios de data que empiezan a generarse su propia información, ¿no? Si vos los educás bien, les explicás dónde están las variables, bueno, ellos se arman sus propios tableros, ¿no? Y No se terminan ve siendo que aliados, hoy, ¿no? no Con se la ve escasez de dominante, talento. sino que hoy es muy común que se tomen un curso de R y de Python Claro. y te terminan haciendo un descalabro porque Sí. está fuera de control. Entonces, lo ideal es, sí, no hay problema, evolucionar, te doy, y darle el marco, darle buenas prácticas, que entiendan la importancia de lo que implica después la seguridad de los datos, porque son datos sensibles, que si van a usar una nube, sea la nube institucional y no cualquiera para que los datos no queden expuestos. Es decir, ir poniendo reglas, yo digo, no llevarlos como vacas al matadero, sino ir poniendo algunas pequeñas limitantes y que la evolución sea interna. Bárbaro. Muchas gracias, Daniel, muy claro. Guillermo. Mirá, hablando de esto de los data citizens, el año pasado Gartner hizo una encuesta con más de 3.000 empresas, donde el resultado fue que en promedio el 61% de los empleados de estas empresas eran más productores de tecnología que usuarios de tecnología, donde le daba que solamente un 10% pertenecían al área de tecnología. Con lo cual esta tendencia y la necesidad de que, lógicamente, si el negocio se vuelve a lo digital, todo el mundo se mueve hacia lo digital también y necesita herramientas para sacar provecho de lo que está pasando en ese espacio. Así que nosotros, naturalmente, hemos tenido toda la vida superusuarios, sobre todo en lo que es reporting, algo también de data mining, sobre todo en el área de riesgos. Pero bueno, siempre lo veíamos como algo que en la jerga se conocía como shadow IT o algo que, bueno, no lo podías evitar, ocurría, porque no dábamos abasto a darles servicio y darles los dashboards. Lo que aprendimos a verlo ahora es como algo muy positivo y a promoverlo y saber que nuestro rol es gobernarlo y como decía Daniel, por ahí asesorarlos en qué objetos usar para el reporting, ¿no? Ayudarlos. Sí, siempre pusimos foco que la fuente de datos sea la misma, ¿no? Que aunque hagan sus propios dashboards, utilicen el data warehouse o el big data del De banco. hecho, te digo, en muchos casos se vuelven en productores de datos que realimentan con los datos elaborados a los sistemas de información, ¿no? 100%, y tiene que ver con esto que dice Gustavo de la tendencia a trabajar colaborativamente también, y en mesas donde está el que produce el dato con el que puede utilizarlo para un algoritmo, con el que lo tiene que capturar a través de alguna interfaz y lo desarrolla. Entonces, al juntar equipos multidisciplinarios, también el dato tiene que estar sobre la mesa. Eso es algo también que aprendimos de poner en las células Scrum, ingenieros de datos, aunque sea part-time, no nos da para tener uno por cada célula, y que cuando desarrollamos un producto digital, desde el día 1 salga con su dashboard, que todo el mundo entienda lo que está pasando con ese producto desde el primer día de la implementación. Porque antes eso ocurría como a destiempo. A veces salíamos con el producto, el foco era que el producto funcione, y después hacíamos los dashboards. Sí, al tiempo salían las mediciones. Por lo tanto, operaban a ciegas. Sí, y eso lo puede hacer tanto una persona del equipo de datos como alguien del negocio. De hecho, tenemos muy buenos business analysts que han hecho muy buenos dashboards para evaluar qué está pasando con ese producto digital. Bárbaro. Bueno, como estamos llegando ya sobre la hora, voy a hacer la última pregunta y después pasamos a las preguntas del público, así que les pido que por favor las carguen en el chat. Daniel, bueno, ¿cuáles son las áreas que más consumen información en tu organización? Yo te diría, de nuevo, dividiendo. Desde el punto de vista de lo transaccional y lo operativo, las áreas de custodia patrimonial, financiera, las más operativas que dan la sustentabilidad económica a entender cómo está generándose la venta del producto, la utilización de los productos, y todo lo que tenga que ver con lo transaccional. Eso es un área de mucho consumo de datos, dato para la conformación de sus propios tableros
y que de alguna manera con eso se gestiona desde el punto de vista transaccional. Y la otra es los mismos grupos médicos que ya entienden que necesitan los datos no solo para las líneas de investigación, sino para la gestión clínica. Es decir, ya sin poner la variable económica, aunque todo acto tiene una variable económica, más que nada la variable asistencial. Y ahí los más consumidores de datos son los mismos servicios médicos, que son los que luego van a utilizar esos datos para la mejora continua de sus procesos asistenciales. Bárbaro. Gustavo. Mira, son diferentes áreas que lo consumen, o sea, todas lo consumen hoy. Te diría que hoy no existe ningún área que no lo consuma, tienen diferente propósito y tienen diferente característica. Áreas de back office, como mencionaba Daniel, tiene tareas que son de gestión, finanzas, que tienen habitualidad, frecuencia, donde la eficiencia la buscas por el RPA, por donde estás buscando cómo generar el dato lo más cerca posible al momento del evento, que los cierres contables sean, ojalá, en el mismo momento que cambió el reloj, ya estuviera todo hecho, todo consolidado. Es como la búsqueda del dato en la eficiencia. Cuando lo ves en el mundo del negocio, ya la inteligencia artificial, la predicción, la valorización, el entendimiento de comportamientos y tendencias y evaluación, cambia la característica de las herramientas y del uso del dato. Y después viene toda la parte de reportería que tiene que ver con gestión, planificación, que tiene que ver con entender, forecastear bien, analizar bien, entender bien y evaluar y posicionar a la empresa de acuerdo a la estrategia que se está definiendo. Como tres grandes áreas que consumen datos, siendo que todas las áreas hoy consumen datos, en mayor o menor medida. Guillermo. Y históricamente han sido las áreas comerciales y de Credit Risk Analytics en el banco las que más consumen los datos. Me sumaría ahí con el área de IT, que también un poco por dar el ejemplo y convencidos de que nos aportan valor, cada vez estamos más pendientes de estadística de qué está pasando con los clientes, las transacciones más frecuentes, los índices de penetración digital, la evolución de la transaccionalidad, el comportamiento de los clientes en los canales. Pero bueno, esas tres áreas: comerciales, riesgos y IT. Y también la realimentación, ¿no? A veces para ofrecer la mejor propuesta a los canales electrónicos, ¿no? Y todo eso, ¿no? El análisis y casi online contestarle al cliente, ¿no? Exacto. Pues yo cada vez que veo proyectos de canales me imagino que tienen algo de data atrás, ¿no? Porque si no, no... Mira, nosotros no hacemos se llama Real Data Streaming, no, Data Streaming, Real Time Data Streaming, perdón. Sí. La verdad que no, es algo que nos gustaría hacer, lo tenemos en plan como para desarrollar más adelante, pero sí retroalimentamos mucho con el equipo de UX al momento de diseñar desde el dato. O sea, además de la investigación que hace ese equipo probando prototipos con clientes, viendo qué le gusta más de un diseño, también el equipo de data trabaja mucho con el equipo de diseño en utilizar los datos de comportamiento para diseñar mejor las soluciones que diseñamos a los clientes. Pero creo que el próximo paso es usar el streaming de data en real time y tomar decisiones en real time con los datos. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Miren, acá ahora tenemos hasta omnicanalidad, porque me llegan preguntas por WhatsApp, no solo por el chat de acá, así que bueno, resolviendo eso, tengo una pregunta que tiene que ver con qué, digamos, en general ustedes arrancaron, todos arrancamos por explotando nuestros datos internos, ¿no? Pero también después salimos en algunos casos, no sé, a buscar datos afuera, datos de comportamiento, y a veces datos de los ecosistemas con los que estamos integrados. Gustavo, no sé si querés comentar algo de eso que nos preguntan. Perfecto. Hablando de la omnicanalidad. Bueno, en el caso nuestro, nosotros somos una empresa que administra marcas. Entonces nosotros tenemos 25 marcas que administramos. Under Armour, Vans, Merrell, Cat, Columbia. Entonces, nuestro mundo está expuesto por marcas y convivimos con marcas. Eso nos hace tener una vida transaccional en el e-commerce, una vida transaccional en el marketplace,
una vida transaccional en el wholesale, que es el mayorista, y una vida transaccional en las tiendas. La suma de esas 4 cosas, más toda la actividad que tiene un cliente cuando interactúa con nosotros, es el primer input de data que tenemos internamente. Otros datos que nosotros manejamos y nos son muy útiles, tienen que ver con el consumo, que tiene que ver con características de los productos, tendencia a los productos. Hay mucha información que sí, que trae la industria, que nosotros nos nutrimos de ella y que la vamos complementando. En términos de interacciones, todavía nos falta mucho. Nosotros no tenemos, para ser honesto, no tenemos integrado, tenemos información de la última milla, pero no tenemos el seguimiento, porque el sistema todavía no nos permite tener seguimiento de identificación, de administración de última milla. Por ejemplo, son datos que a nosotros nos serían útiles y relevantes. Lo que estamos haciendo ahora y hacia donde nos estamos moviendo, para nosotros son diferentes momentos, son diferentes industrias. Para nosotros, la interacción en línea de ofertar productos y de proponer sustitutos, si es que no lo tiene, y de generar un aumento de consumo y de satisfacer la demanda del cliente, ese es nuestro foco en la inteligencia artificial que estamos manejando. Pero porque el rubro lo permite, ropa, artículos deportivos, zapato, calzado, permite interactuar y permite hacer momentos más lúdicos y permite tener momentos diferentes de interacción con el cliente. Las personas que van a consumir tienden a participar con nosotros, su tiempo de sesión es diferente, su búsqueda, la forma como el catálogo se lo mostramos, todo eso que les estoy contando, todo eso que va pasando en una página, todo eso es información que nos ayuda, que nos nutre. Entonces, para nosotros los sitios web son sitios externos que nos traen comportamiento y data para perfilar mejor y para estar más próximos a lo que el cliente necesita. Muchas gracias, Gustavo. Guillermo. Con esto de centrarse en el cliente, en el mundo digital, necesariamente tenés que crear soluciones basadas en un ecosistema con terceros. No puedes esperar que cubrir todas las necesidades digitales de los clientes en tus propios canales. Entonces, continuamente aparecen terceros que interactúan. En el caso de los bancos, además tenemos mucha dependencia con empresas como Prisma, como Pfizer o Elsa. Y al mismo tiempo el banco, por ejemplo, ha hecho alianzas con Despegar, con Ford en las concesionarias. Entonces, hay una capa de datos de comportamiento que a veces no queda en el banco, queda en el tercero. Un poco lo que pasa con Mercado Pago cuando pagan con una tarjeta de crédito de la ICBC, la ICBC está perdiendo algún dato, porque el que tiene el dato de en qué comercio y el rubro del comercio, en donde se hizo la compra, es Mercado Pago. Entonces, es muy importante para nosotros que al construir esos ecosistemas también veamos cómo nos hacemos de los datos de comportamiento, que es como por todo lo que dijimos antes, ¿no? Son clave para la evolución del negocio en digital. Y sí, usamos, a nivel estadístico por lo menos, sí usamos datos de terceros para dashboards y para tomar decisiones internas. Muchas gracias. Daniel. Coincido con lo que dice Guillermo en cuanto a que hay que integrarse con servicios de terceros para los ecosistemas. Ahora, yo la verdad que desde el punto de vista del dato, para el análisis de datos en la instancia de salud, creo que la principal fuente y menos utilizada es el mismo paciente. Obviamente que es el paciente que te da la puerta de entrada para después poder relacionar datos de sus redes sociales, pero hasta que eso suceda, yo creo que tenemos la oportunidad, y estamos con un proyecto hace varios años, lo que llama un Personal Health Record, es decir, un portal personal de salud, que es como el lugar donde el paciente interactúa y gestiona con todos los sistemas, todo a través de un canal electrónico, y que pueda empezar a volcar ahí información de su vida diaria, porque es la información rica que nos falta para poder predecir patologías. Así que mi respuesta sería, es incipiente desde el punto de vista de la integración con terceros, pero bastante desarrollado en lo que tiene que ver con conseguir datos generados por el mismo paciente. Y creo que es el elemento que claramente va a cambiar los modelos de los sistemas de información en salud en los próximos 20 años. En salud. Bueno, muchas gracias. Nos queda, ya estamos llegando al final.
hago una última pregunta para que podamos cumplir con los tiempos, que me llegó, que tiene que ver con si desarrollaron procesos de alfabetización en datos en sus empresas. No sé quién quiere contestar. Cualquiera. Bueno, yo un poco reforzando esto que había comentado del corredor que creamos de ser una organización data-driven, y entendiendo por alfabetización el ir y promover una cultura data-driven, sí, armamos con ese formato este grupo y estamos buscando gente con especialistas en este tema, hay muy pocos en el mercado, pero bueno, copiando prácticas de empresas nativas digitales, estamos yendo por ese camino. ¿Alguien más quiere aportar algo acá? Yo te diría con estrategias de guerrilla urbana, es decir, no con un programa bien establecido y más siendo reactivo con pequeñas células, entendiendo stakeholders muy particulares, aquel que podemos entender que si tiene la utilización de herramientas va a poder mejorar su producto o su intervención. Así que está más bien a nivel de guerrilla, no está como un programa totalmente instaurado. Pero sí, estamos intentándolo. Bárbaro. Gustavo. Mira, en el caso nuestro tiene que ver más con la conciencia del dato, que nosotros tiene que ver más con el cuidado del dato, el resguardo del dato. Lo nuestro más que en nuestro foco ahora ha sido más en la educación de toda la exposición del dato, del cuidado, de la importancia, de quiénes tienen acceso. Eso ha sido, es más simple en todo caso, no hacemos cargo todavía del otro, pero educar desde lo simple, desde la seguridad informática, desde la importancia de lo que tiene el patrimonio de la compañía cuando se expone desde la seguridad informática. Desde ahí, eso lo estamos haciendo. Esa es nuestra mirada, más simple, porque no podemos con todo, es la verdad, no podemos con todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, llegamos justo a la hora. Creo que pasamos por un montón de temas, pasamos por 3 diferentes industrias, con lo cual creo que dimos un abanico muy amplio de explicaciones. Así que muy contento de este panel y bueno, les agradezco infinitamente a ambos por su sinceridad, por sus ganas de participar y de compartir experiencias. Muchas gracias. Gusto, Miguel, gracias. Guillermo, gracias por la invitación y gracias a todos por participar. Bueno, y en nombre de Practia los saludo, les agradezco a nuestros oradores de hoy y a todos los participantes y a todos los que lo vayan a ver después fuera de línea, y los esperamos en el próximo encuentro para también compartir experiencias de todas las industrias y de toda la región. Gracias. Chao, gracias. Chao.